Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Voces Creativas. El día de hoy nos acompaña una voz muy talentosa aquí en nuestra ciudad de Tulcán y es la voz de Carlos Andrés. Él es músico de baladitas, entonces vamos a despedir este 2025 con la mejor compañía y con música romántica. ¿Cómo te va, Carlos Andrés? Bienvenido a nuestro set de grabación. Es un gusto para nosotros tenerte aquí el día de hoy para conversar un ratito, para que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Primeramente, agradecido con todos ustedes, con los que forman este bonito podcast Voces Creativas. Muy Muchas agradecido gracias. por la invitación, por apoyar el arte local, que muchas veces no es tan valorado, no es tan, qué puede decirse como ayudado aquí? Muchas veces pasamos sin pena ni gloria, esa es la cuestión aquí. Eh, igual, de antemano, desearles también unas felices fiestas, un feliz año a todos los que están expectando este en vivo. Hablaremos un poquito más de lo que se refiere, adentrándonos un poquito más en materia al canto lírico, un poquito más técnica, interpretación, cuestiones así, también unos pequeños tips también, porque he tenido la suerte de ser alumno y a la vez maestro. Entonces ha sido una ventaja, una gran ventaja, Sí, que me ha servido para poder vivir experiencias de ambas partes. así es. Así que conectadísimos todos hasta el final del podcast, porque también pues Carlos nos va a deleitar con un poco de su bella voz. Por lo pronto quisiera que nos cuentes cómo empieza toda esta travesía en la música. Mi carrera inicia en el año 2018, exactamente un 10 de junio. Eh, Pasé circunstancias adversas, dificultades, digámoslo así, que me adentraron a la música. Hay veces que muchas historias inician de manera, digámoslo así, feliz, con una historia feliz. Lamentablemente mi historia no fue así. Mi historia no fue así. Ujú. Fue momentos duros de mi vida, dentro de mi vida fueron momentos muy duros, una depresión muy severa, que me adentró a la música. Inicié como instrumentista. Al poco tiempo, al año, Ujú. ya sabía tocar mis primeros acordes en la guitarra, decidí también acompañarme con la voz y a partir de eso seguí trabajando en lo que es la voz. Seguí trabajando con diferentes maestros, tanto de manera empírica como de manera ya, digámoslo así, profesional. Ujú. Entonces, me especialicé especialmente en lo que es el canto, digámoslo así, como lírico. No es lírico del todo, no es lírico, pero es una mezcla como entre lírico y contemporáneo, un canto híbrido, digamos así, Ujú. porque tiene rasgos de canto contemporáneo y canto lírico. Ujú. Esa es la característica de la voz que llegué a estudiar, que llegué a formar. Adicionalmente, rindo un tributo a la música de José José. Temas muy conocidos como La nave del olvido, El triste, Almohada, Volcán. Todos esos Wow. temas que alguna vez nos hicieron suspirar. Ajá. Alguna vez nos hicieron suspirar a ¿Alguna generaciones vez? Y hasta ahora, hasta creo. ahora. Hasta ahora. Y son temas que han marcado generaciones tras generaciones. Sí, así es. Esas cancioncitas creo que nunca van a pasar de moda, ¿no? Correcto. Y para los románticos, pues siempre nos tocan acá el corazón porque son muy lindas de interpretar, ¿no? Bueno, Correcto. como tú acabas de mencionar, has estado en todo este proceso de estudio, ¿no? Musical y todo esto. ¿Qué tips les puedes indicar con respecto a lo que es el cuidado de la voz a la gente que está empezando como en sus pininos de cantar? Primeramente, yo aconsejaría no desesperarse, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace el cantante? El cantante emula, Ujú. intenta imitar, siempre somos por imitación, todo es por imitación, intenta llegar a ciertas notas que muchas veces se nos dificulta. Y existe la teoría errónea de que hay rangos vocales. Cuando yo estudié, me inculcaron eso en la cabeza de que había rangos vocales, de que Ajá. si eres tenor, te quedas como tenor. Erróneamente no es así, porque nuestras cuerdas vocales con el tiempo tienden a estirarse, obviamente con trabajo constante y sin forzar. Ujú. Porque la cuestión aquí es que
con trabajo constante, suavemente, sin forzarlo, se puede llegar a ciertas notas que son difíciles de alcanzar al principio. Lo que yo aconsejaría es no desesperarse. ¿Qué es lo que me pasaba a mí al principio? Yo siempre fui fanático de la música de José José. Cuando lo escuché cantar El Triste, era una locura. Claro. Llegar a esa nota era una locura. ¿Y qué es lo que pasó? Intentar llegar a esa nota y trastabillar y trastabillar y trastabillar ahí, hacía que llegara a un punto donde ya no podía ni siquiera hablar. Claro. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa? Porque se intenta llegar a esas notas sin tener una educación vocal, que no es imposible, se llegan a esas notas, no es imposible. Pero siempre y cuando con un esfuerzo constante y suave, suave. No es de apurarse a llegar a ciertas notas. Eso es lo principal. Y siempre es necesario, aconsejaría también estar acompañado de alguien que sepa también un poquito del arte para que no sea también contradictorio para la persona que está estudiando, porque muchas veces uno no se escucha. ¿Cómo es lo que está de pronto proyectando la voz? Muchas veces hay errores que hay que corregirlos. Claro. Pero tú consideras que una persona, digamos, que quiera empezar a cantar, lo podría llegar a hacer, o sea, sin tener como esa habilidad, ¿no? Sí, pienso que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié era así. Ajá. Irónicamente, es la historia que le he contado a la gran mayoría. Yo cuando estuve en el colegio, recibía clases de música. Recibía clases de música y odiaba la música porque era rítmica. Ajá. La música siempre marcaba así. Y yo iba por otro lado. Iba por otro lado. La música aquí y iba por acá. Ajá. Entonces, y mi maestro era una locura, era muy bravo. Tenía un carácter muy, muy, muy fuerte. Entonces yo me le fugaba de las clases. Nunca entré a una clase de él. Ajá. Y la única vez que entré fue la primera. De ahí no entré más, no Ajá. entré más, no entré más. Entonces, irónicamente lo llego a topar a mi maestro que me le fugaba las clases, lo llego a topar 3, 4 años después en un concurso, Ajá. lo veo como jurado enfrente. Ese rato yo me quedé helado, me quedé frío. Irónicamente me quedé frío porque no esperé ver a la persona de las que yo me fugaba, a la persona, a mi maestro que me le fugaban las clases y que me iba a traer del salón, de otro salón, que de allá me iba a traer. Entonces no hay excusa si es que esto es la cuestión de querer aprender, se puede. Se puede. Ante cualquier ansiedad se puede, no importa la edad, no importa el género, no importa nada, se puede. Todo depende de las ganas y la constancia, porque no es tanto de talento, sino de constancia. Claro. Pienso es que un proceso, ¿no? También. Obvio, es un proceso, obviamente, como te comentaba, es la cuestión de es la constancia, mucho el trabajo, mucho el trabajo. No es algo que se saca de la noche a la mañana. Sí. Eso hay que aclararlo, que no es algo que se saca de la noche a la mañana. O sea, pero entonces ahí estamos hablando de que cualquier persona podría llegar a sacar una voz bonita, se podría decir. Cualquier persona, sin importar. Ajá. No importa ni la edad ni nada. ¿Ya? Puede ser tanto niños o como una persona ya adulta de unos 55, 60 años, no hay inconveniente. En el caso de tocar instrumentos sería lo mismo, podría tocar una persona de edad ya... Obviamente, claro, obviamente ¿sí? Con esfuerzo, con trabajo, claro, pero lo más difícil en lo personal pienso que es cantar, porque es educar algo que está, un instrumento propio, un instrumento propio, porque una guitarra, y más que todo el cuidado, porque una guitarra se arranca una cuerda, se la cambia, pero el cuidado de la voz es muy especial, es nuestro instrumento y es muy especial. Sí. Si no se le da un buen cuidado, se pierde y no se la puede volver a recuperar. Cuando la voz se pierde, no se la puede volver a recuperar, cuando el daño es muy severo. Claro. Entonces es la cuestión de saberla cuidar. Y, por ejemplo, en este caso, si hablamos de cuidado, ¿cuáles serían los tips para cuidar la voz en caso de estar cantando, por ejemplo? La hidratación, principalmente la hidratación. Correcto. La hidratación, eso es lo principal, tanto no solo para el cantante, sino también como para el locutor, para el narrador, para el periodista, todo el que habla, todo el que se mantiene constantemente hablando, porque necesita hidratarse, las cuerdas vocales necesitan hidratarse. Libre de lo que es el cantante, progresar de manera suave, no hacerlo de manera brusca, suave, llegando a notas donde hasta uno alcance, no intentar superar esos límites, no sin saber. O sea, con un maestro, con un coach que sepa orientar al artista, ¿sí?
ya adentrándonos un poquito más a este tema, el canto lírico ayuda mucho a una proyección. Se creía que en la escuela del bel canto, en la Ajá, escuela italiana antigua, muy antigua, se necesitaba, no habían estas ventajas de los micrófonos, no ¿ya? existía. Entonces, la ventaja, entonces uno tenía que proyectar la voz. Esa era Ujú. la cuestión de saber proyectar esa voz, Ajá, que utilizar todos los resonadores de la cara. ¿ya? Entonces, esa es la cuestión. Y imaginar que todo es un espacio dentro del espacio laringio, dentro de la parte de la boca, que quede un espacio más amplio. Me doy a Ujú, entender. Es como si intentáramos cantar bostezando, ¿sí? ya. Ujú, Bostezando, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el canto contemporáneo es el canto normal, poder ya. emular una nota normal. Ah, eso es un canto contemporáneo. Pero mientras el canto lírico es adentrar eso como una O, todas las notas, todas Ujú, las vocales, digámoslo así, como una O, que suene más lírico, más, con más cuerpo, y a la vez proyecta una voz diferente, porque uno habla normal, pero la locura de esto es que al cantar así lírico suena muy diferente, y eso es algo que cambia mucho y resalta mucho dentro del artista, por eso fue algo que yo quise implementarlo dentro de mi canto ujú. porque suena muy diferente, por ejemplo, estar hablando así, que por ejemplo cantar así. ¡Oh! Sí, cambia mucho y proyecta mucho más fuerte la voz. Claro. Ajá. Entonces esa es la cuestión. Wow, yo aquí estoy sin palabras. Sí, 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 porque, sí, tuve. bueno, pues tú nos estás hablando ya en un lenguaje un poquito más técnico, ¿no? Sí, eso es lo que suelo hacer y la gran mayoría de mis alumnos, porque he tenido la suerte de tener alumnos, me dicen en español, que les hable en español, porque yo soy mucho de términos, yo soy mucho de términos ¿qué puede ser? Un crescendo, un decrescendo, un ligato, un piano, un forte, un mezzo forte, porque soy mucho de eso, porque estudié eso, Claro, claro. Es especializado que para ti, especialmente en pues canto. ya es como un nivel ya más avanzado, ¿no? Pues Digámoslo así, el hecho digámoslo de así. que ya eres maestro de música, pues al serlo ya tienes que saber todas estas cositas, ¿no? Sí, y se sigue aprendiendo, nunca se Claro, deja de constantemente. aprender. Y yo aprendo mucho de mis alumnos, el cómo interpretan, el cómo la gesticulan, el cómo llegan a moverse, porque el canto erróneamente se piensa que es solo con la voz. Ujú. Mentira, el canto no es solo con la voz, el canto es con todo el cuerpo, la conexión es con todo el cuerpo. Así es, para poder transmitir, ¿no? Que No, es no lo más solo para importante. transmitir, es una conexión entre todo el cuerpo, porque ¿de qué me sirve de decir, cantar algo triste, o por ejemplo algo feliz, digámoslo así, y estar el cuerpo así quieto? Claro, Entonces, no hay una conexión entre el cuerpo, la claro. voz. Así es, correctísimo. Entonces ahí, oídos para las personas que están aprendiendo vocalización o quieren lanzarse al tema de la cantada, pues entonces aquí también tenemos a un gran maestro que es Carlos Andrés, que también pueden encontrarlo así en sus redes sociales, ¿no? En el momento estás dando algún tipo de curso Por el momento no, yo soy más de dar clases es personalizado. personalizadas y Ujú. privadas. Ah, Pues, ya, clases correcto. privadas y personalizadas, dependiendo del nivel donde vaya el cantante. Ujú. Porque si es de cero hay que iniciar de otra manera, si está en un nivel, si ya conoce un poquito más del canto hay que iniciar de otra manera, de igual manera. Si es que ya está más avanzado también hay que saber cómo llegar a ese artista, porque no se Claro. puede llegar de la misma manera con las tres tipos de personas. Así es, correcto. Es un proceso muy diferente, Obvio, ¿no es cierto? claro, es muy diferente. Entonces, ¿creerías que podría ser yo cantante? Por supuesto, por supuesto. Incluso aquí podemos hacer una pequeña clase de canto. Ay, Por Dios. supuesto, claro. Yo con estos gallos, mejor dicho, los aterro yo ahí en esa pantalla. No, 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 por mentiras. supuesto. Bueno, invitados todos a que nos sigan en redes sociales aquí como Voces Creativas y a Carlos Andrés que está en este momento aquí en nuestro set. Y principalmente pues sigan apoyando este TikTok Live y nos ayuden con sus tap ahí esa pantallita, muchos corazoncitos, muchos comentarios para seguir en este proceso. Recuerden que este es nuestro episodio número 17 y nosotros encantadísimos de llegar a través de esa pantalla hacia sus hogares, ¿no? Ya es la última nochecita, ya Del año. la penúltima. Estamos a 30 de diciembre, mañana se nos acaba el año, entonces pues festejen muchísimo en compañía de sus seres queridos y pues nosotros aquí seguimos en esta amena conversación.
Por supuesto. Sí, Andrés, cuéntanos algún momento malo durante tu trayectoria, algo que te haya tocado vivir, una experiencia difícil. Eh, hay etapas donde he llegado a ser, como ya lo recalco, como lo comentaba, dentro de lo que es el maestro y el artista, el alumno. Ujú, Dentro de esas etapas llegué a tener igual inconvenientes, porque ahí a veces existen las recaídas, claro. Ahí es donde ciertos temas llegaron a lastimarme mucho, incluso, llegaron a golpearme demasiado, que no podía llegar a cantarlos porque me hacían mucho daño, incluso a mí. ajá, Entonces eso fue una etapa muy difícil porque no podía cantar lo que yo mismo cantaba, lo que me gustaba. claro, Entonces habían temas que sí me afectaban demasiado. claro, Hay sí es. temas, por ejemplo, ya lo comentaba con canciones de José José, los temas, por ejemplo, Te extraño, La nave del olvido, Almohada, son temas que me llegaban demasiado y me hacían sentirme muy mal, incluso hasta el punto de caer en depresión. Claro, sí, Entonces fue algo complicado el hecho de separar el artista de la persona. mm, así Entonces es. el vivir la persona libre, muy libre del artista, que no se crucen, que no se choquen. Sí. Tú al principio de este podcast nos hablabas sobre un tema muy personal tuyo, que es el tema de la depresión, ¿no? ¿Cómo ha influido la música sobre tu vida, en cambio, para salir de este tema de la depresión? Principalmente la música es el idioma universal, es el idioma universal de Dios que hace que conectemos entre todas las personas, libre de idiomas, libre de religiones, libre de cualquier cosa. Ajá, La música une y es un puente porque conecta más allá de letras un sentimiento, porque ujú, muchas canciones se llegan a transmitir con el corazón y esa es la idea del artista, llegar a transmitir. así es, Esa es la idea del artista, porque si un artista no llega a transmitir, no es un artista. claro, Esa es la cuestión, y es muy difícil eso, es un tema muy complicado porque el artista somos mensajeros. Y si yo no te cuento una historia que de verdad la sienta, no me vas a creer por ende, porque ujú, tengo que de verdad transmitir o de verdad decir lo que dice la letra de la canción. Entonces pienso que adentrando un poquito más al tema, la música ayuda mucho en la relajación, de igual manera, en la relajación, ujú. en lo que se refiere con las emociones, ayuda demasiado, dependiendo mucho de la música, claro, ayuda mucho en las emociones y el hecho de conectarse con más gente que se relacione con ese tipo de música y a la vez Ajá. conocer a más personas. Claro que al ser tu fuerte la música romántica, siento que de pronto hay un poquito más como de conexión a nivel sentimental, ¿no? Con las Correcto. personas. Correcto. La cuestión en estos temas es que el artista es muy sensible. Es muy Claro. sensible. Pienso yo que libre del cantante, no solo el cantante, el Ujú, músico, el muralista, el pintor, el escultor, bueno, no sé cómo se explique propiamente esa palabra, el bailarín, tiene que transmitir, ujú. saber transmitir y es muy sentimental. Pienso que todo artista tiene que ser muy sentimental. Esa es la principal característica del artista. Claro. Principal característica del artista tiene que ser eso, el Claro, sentimental. transmitir y sobre todo conectar, ¿no? Pues Obvio, también basa del carisma, ¿no? Que ustedes obvio. como cantantes pues también reflejan su personalidad ahí, ¿no? Y lo pongan a flor de piel, porque si pues tenemos un cantante que ya está como subido los humos, no se da como al público y no transmite todas esas sensaciones que van, ¿no? Parte de la música, es como difícil encontrar ese tipo de conexión con estas personas, ¿no? Por supuesto, el artista se forma del público. El artista se forma de la gente que nos escucha. Un Mm, artista no fuera nadie si no nos escuchara. Entonces el artista se forma mucho de todas las personas que nos aplauden, todas las personas que nos regalan una sonrisa que para nosotros es muy grato. así Si no es, fuera por eso, no fuéramos artistas, porque el artista se debe correctísimo. mucho a su Sí, público y de igual manera importa mucho la sencillez y mucho la humildad del artista. sí, Importa mucho eso porque
porque así como pueden estar arriba, como pueden llegar a estar arriba, de la noche a la mañana pueden llegar. Sí, ¿no? Es que son etapas Obvio, también, son ¿no? etapas. Claro, porque puede ser que nos vaya súper bien, que tengamos alguna canción súper pegajosa y de la nada, pues vamos otra vez empezando desde abajo, ¿no? Por La supuesto. música es así, creo que básicamente. De pronto ustedes a lo mejor pienso yo que en algún momento se sienten frustrados, ¿no? También por el hecho de que una canción, el momento de ser, en el caso de un cantautor, digámoslo así, que no pegue mucho a la gente puede ser como un poquito frustrante, ¿no? Claro, por Supongo, tú supuesto, que estás sí. como más en el mundo de la música. Claro, eso sí, principalmente porque no adentrándome tanto a ese tema porque yo no soy cantautor, Ujú. eso es un tema ya muy delicado, eso es un tema ya muy delicado al cual ya no me quiero adentrar. ¿Por qué? Porque dentro de esto existe el cantautor, el compositor y el intérprete. Así es. Entonces, el que tiene ese talento de compositor y de cantautor, increíble, es un don muy grande que Dios le ha dado. Yo no me puedo meter en esos ámbitos, yo no me puedo meter en esos ámbitos porque soy muy malo Ya, componiendo letras. ya son Es niveles mayores. correcto, correcto, principalmente letras, yo no Ajá, puedo componer. claro. Ujú. Música puedo hacerlo, como instrumentista puedo. Pero letras no, letras sí no No, me meto y no me meto en ese ámbito, porque es algo muy delicado, ajá. es algo muy delicado. Entonces, ¿qué es lo que yo me encargo de hacer? Entonces, ahora incluso estoy en un proyecto también con un gran amigo. Estoy en un proyecto donde él me da las letras y yo las interpreto. Ah, Esa es ya, la cuestión. es muy Entonces sería distinto, ¿no? obvio. Entonces ahí, esa es la intención. Él ya me da la idea de qué es lo que se refiere esa letra y yo la intento proyectar tal y como el autor la quiere Ujú. expresar. Ay, pero qué bonito, pues es un Esa trabajo es, súper interesante eso esa es la también, ¿no? idea, claro. Porque pues ya ahora te entregan una canción en papel y tú tienes que darle vida a través de tu Esa es voz, la ¿no? idea, esa es la idea. Que te entreguen un boceto y uno mismo pintarlo y Claro, que ese pueda resaltar. ahí va la magia de todo, ¿no? Obvio, esa es la magia del intérprete, que muchos somos intérpretes. Sí, Esa es la cuestión. El talento de los compositores, yo no lo discuto, es algo increíble y yo no me meto en ese aspecto, pero es algo, es un don que yo quisiera tener. claro, no Lamentablemente no lo todos tengo. tenemos eso, ¿no? Cada uno tiene un talento muy especial. Algunos son muy buenos poetas, otros son muy buenos pintores, Así otros es. intérpretes y otros compositores. Zapatero a tus zapatos. Correcto, correcto. No, sí, no, pero qué interesante, o sea, todo lo que nos estás comentando en este momento, porque como lo mencioné hace un momento, nos hablas de un lenguaje. Al final las personas creo que dicen, bueno, yo sé cantar, pero, o sea, también es importantísimo, ¿no? Estudiar vocalización, estudiar todo esto, esta terminología que nos estás tú explicando en este momento, ¿no? Correcto. Dentro de lo que el que quiera cantar de ley tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque muchas veces el mal uso de la voz Claro, la destruye y uno mismo es el que la sí, daña. así Es es. uno mismo es el que la daña. ¿Y qué es lo que también afecta a la voz? No solo es el mal manejo, también afecta muchos vicios, el alcohol, el tabaco, el cigarrillo, afecta mucho a la voz, Claro. los pulmones. Entonces esa es la cuestión que es necesario saber evitar. Ujú. El hecho y no solo es el hecho de estudiar, no solo es el hecho de estudiar, porque muchas veces la gente hace ejercicios de vocalización, mame, mimo, así, eso, pero sin ¿Ya? un propósito alguno, sin saber el por qué estoy haciendo esto, a qué Ajá. voy y cuál es mi propósito de hacer esto. Sí, así es. Correctísimo. Te interrumpo, mi Andrés. Ahorita vamos a saludar a nuestra audiencia. Aquí están felicitándonos. Gracias, Guille, por estar conectado en esta noche. Nos dice, excelente artista local, como también felicita al podcast. Muchas gracias. Por acá tenemos también un comentario. Se me pasan volando, no alcanzo a leer. Dice, bueno, sobre el tema de lo que estábamos hablando, de que hay personas que pues se les sumen un poquito los humos, podríamos decirles, ¿no? Ujú, Dice, hay esas cosas, envidias entre artistas que se usan y luego ni se saludan, eso es lo malo, dice aquí en correcto. Tulcán. Lamentablemente eso es algo, un tema que se tapa, Ajá, pero que es muy cierto, muy cierto. ¿Qué es lo que nos pasa?
dentro de los artistas, especialmente a los que recién estamos iniciando. Los artistas que ya tienen más trayectoria intentan opacarnos, intentan dejarnos, Sí. por ejemplo, un límite, de acá hasta aquí, de aquí hasta aquí, de más acá ya, no te dejo pasar, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y esa es la barrera que tienen que, y es muchas limitaciones para el artista. Y yo creo que no es solamente en el ámbito musical, sino también en todo, hasta el ámbito profesional. Sí, claro. Porque tenemos full competencia, pero más allá de eso, siento que como tulcaneños que somos, pues deberíamos apoyarnos, ¿no? Deberíamos brindarnos más ese apoyo para poder, así como habíamos mencionado en otros podcasts, hacer sobresalir a nuestra ciudad, ¿no? Que es lo más importante, hacer resaltar. El hecho de que hoy Carlos Andrés esté aquí en Voces Creativas es algo muy bonito porque estamos dando a conocer a los talentos de nuestra ciudad. Así como a él, pues hemos tenido aquí otros invitados y pues allá usted detrás de esa cámara, si nos está mirando y quiere aparecer aquí en Voces Creativas, tiene una espectacular voz, es muy ingenioso, es creativo, es artista, es pintor, escultor, véngase para acá. Nosotros le damos este espacio para que usted pueda conversar con el público, pueda interactuar y pueda abrirse esta gran ventana, ¿no? Hacia ustedes, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿no? Por supuesto. Sí, sigamos, Carlos, con esta conversación. Bueno, habíamos ya hablado de un poco de la terminología con relación a la voz, todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido el apoyo aquí en la ciudad con respecto a tu música? Es un poquito complicado ese tema. Es un poquito complicado porque yo soy muy dedicado solo a lo romántico. Entonces, mi música es muy puntual y solo puede estar en ciertos lugares, porque no puedo, por ejemplo, digámoslo así, tomándolo como ejemplo, estar, por ejemplo, mañana en una tarima siendo baladista, porque ya se acaba el año, entonces es un poquito complicada esa cuestión. Mi música es muy puntual y muy, digámoslo así, exclusiva para ciertos eventos, como puede ser un día de la madre, un día del amor y la amistad. Fechas especiales, pero muy especiales, puntuales. Muy selectas, digamos. Exactamente. Entonces, es un poquito complicado eso y me ha costado, la verdad, porque no ha sido tan fácil, porque el ámbito de competir contra el género, digamos decir, género bailable, es muy duro, es muy duro, muy duro. Sí, pues. Yo no puedo competir contra el género bailable, es muy duro. Que estés compitiendo con una chicha, pues no. Obvio, la gente va a preferir eso. Claro, sí, generalmente en este tipo, pues como lo mencionas tú, de espacios para cantantes con baladas, creo que se torna un poquito más difícil, ¿no? Es muy complicado y la verdad, no sé, pero somos muy pocos dedicados a este género romántico, muy pocos. No sé si de pronto esté en el error, pero he visto muy pocos. Antes, generaciones pasadas, igual grandes artistas también que marcaron aquí, había un poquito más de ese ámbito, el género romántico. Pero con el tiempo me he dado cuenta que es muy escaso, o bueno, no sé, tal vez estoy en el error, pero es muy escaso, no he mirado, no he logrado percatarme de que sean bastantes. Lo que pasa también con el rock o con el metal, que es muy limitado, es muy poquito. Son poquitas las personas que se dedican a eso, y pues siento que para esto también hay que tener una espectacular voz, porque para llegar a ese límite de ronquidos y bueno, yo no sé. Claro, son técnicas especiales, son técnicas muy especiales. Debe ser, una voz súper potente deben tener ellos, ¿no? No sé cómo. No todo es la voz. Se cree erróneamente que es por la voz, pero es mentira. Es saber utilizar bien la voz, saber utilizar técnica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos, no sé si será tu caso, pensamos que para llegar a notas altas hay que gritar. Entre más se grite, más voy a llegar. Obvio, y eso es así, se piensa erróneamente que es así, porque nuestro cerebro se acostumbró a eso. ¿Por qué? Porque uno cuando grita tiende a forzar la voz, a alzar la voz, pero no es ese el ámbito. La técnica, ahí doy un tip, que para llegar a notas altas, aquellos que ya han desarrollado una voz mixta, digamos así, para llegar a notas altas es principalmente la relajación. Una relajación total. Cuando hay una relajación total, se llega a notas increíbles. Claro.
muy increíble. Claro, si la garganta está ¿Por tensa, qué? siento Ajá, que... lo que pasa es que nuestras cuerdas vocales Ujú, son dos ahí, dos cositas ahí. ajá, Son dos ahí que vibran. Por el paso del aire vibra. ujú, Entonces, cuando la nota entre más alta es, más se cierran esas cuerdas. Y el ujú, paso del aire es mínimo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe se llama eso presión subglótica. ujú. Entonces, se forza demasiado y las cuerdas tienden a limitarse, a sobreesforzarse. Y Claro, eso hace que existan los famosos gallos. claro, ¿Por qué? Porque se empuja demasiado aire y las cuerdas ya no dan de sí y se abren. claro. Ahí es Se donde, distorsiona ya la voz. eso, involuntariamente salen los gallos. Ajá. ¿Por qué? Porque existe demasiada presión subglótica. Entonces, ¿cuál es el secreto? Saber relajarse para que las cuerdas puedan cumplir su función y pueda emular el sonido, pueda salir el sonido de manera correcta. Ah, ya, correcto. Imagínate, estamos hablando de terminología que un La4 de piano Ujú, produce 440 hercios. Eso quiere decir 440 vibraciones por segundo. ya, Imagínate cómo vibran las cuerdas. ujú, Entonces, el vibrar así es demasiado rápido, entonces casi es imperceptible, incluso con máquinas especiales. Entonces, ahí es donde ya por el hecho de vibrar están haciendo un trabajo tremendo. Y el hecho de empujar así es mucho peor, ahí es donde se abre. Y ahí es donde se producen los famosos gallos que se llaman. claro. Principalmente ese es un tip muy bueno que deberíamos todos los cantantes de utilizar, la relajación. Claro. La relajación por sobre cualquier cosa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, y todo depende también de nuestra mente, de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos que al llegar a notas altas Ujú, nos estamos enfrentando a algo muy grande. Digámoslo así, digamos un ejemplo, como un león, ¿sí? ajá. Nos estamos intentando enfrentar a ese león. Y por lo tanto, forzamos el cuerpo y lo acorazamos para que llegara a esa fuerza. Correcto. Entonces, si nuestra mente piensa que es un león, esa nota va a ser un león, obviamente. Y nos vamos a sobreexplotar, sobreforzar. Ujú, Pero si tenemos la mente de que solamente es una nota, simplemente es una nota alta, no ujú, va, no va a existir ese problema. No va a ya. existir ese problema. Y eso es lo que pasa en las canciones altas. Muchas veces se piensa que, por eso no sé si te has percatado, hay muchas personas que intentan llegar a ciertas notas y empiezan a tambalear Sí, se porque nota ya, ¿no? Claro. dudan. El hecho es de que dudan de su propia capacidad. Dudan de Ujú. que piensan que están enfrentándose a algo muy grande y ahí es donde el miedo hace que el cerebro mismo hace que provoque ese problema y uno mismo se bloquee. Esa es la Ay, cuestión. Influye mucho la relajación dentro del canto. interesantísimo ese La tema. relajación es muy importante dentro del canto. O sea, es una Demasiado. constante conexión con nuestro cerebro, básicamente, ¿no? Correcto, Para que claro. nosotros podamos fluir de manera buena, se podría decir, ¿no? En la música. Correcto. Sí, Claro. porque llegar a notas altas no es imposible. No es imposible. Se piensa que es muy difícil y se admira de grandes artistas que llegaron a ciertas notas, pero no es que sea tan complicado. O sea, Claro, son cosas, cuestiones sencillas que sabiéndolas estudiar bien, no son imposibles. Se las puede sí. adaptar, se las puede lograr, Y como dices tú mismo, el miedo, ¿no? Pues también creo que es, principalmente. sí, porque el miedo escénico, creo que para ustedes, ¿no? El miedo de salir a un público también les juega una mala pasada de vez en cuando, Obvio, ¿no? obvio, eso es lo que pasa. Entonces, y seguimos con el mismo tema de la relajación. Muchos artistas, ¿qué es lo que hacen? Mis maestros me sabían decir de esas patas de gallo, que uno pone las manos así, pero así, Temblando, durísimo, durísimo, pero durísimo. Y no, a erguidos, veces temblando y a claro. veces durísimo, durísimo. Ajá, Entonces, cuando existe esa tensión en el cuerpo, se así va a es. bloquear la voz. Eso se bloquea. Eso es, la laringe es muy Desde ahí delicada, ya la cantada es nos muy salió mal. delicada, obvio, obvio. Entonces, ahí cuando existe ese bloqueo, es muy complicado. Es Claro. muy complicado incluso a temas ya estudiados. Si el tema te sale bien con relajación y si existe ese bloqueo, no te va a salir ni por nada, Ujú. porque va a existir ese miedo, esa tensión en el cuerpo. Por eso siempre es bueno la relajación, ejercicios de relajación y también no solo dentro de la garganta, sino también del cuerpo, saber relajar el cuerpo. Claro,
Claro, liberar toda esa tensión La para poder postura, dar, o sea, en este podcast creo que estamos hablando, como mencionamos, más de lo técnico en el tema de la cantada. Y pues aquí podemos darnos cuenta que no es un proceso nomás de coger un micrófono, salir y cantar. no es tan fácil. La postura influye demasiado, porque ¿qué es Claro, lo que pasa? Hay gente que llega al momento de cantar y se pone para atrás, pero durísimo, como te comentaba, durísimo. Entonces, no, eso tiende a bloquearse el sonido así. claro. Entonces, siempre es bueno una postura relajada, una postura tranquila, Ujú, sin que existan esos patas de gallo que te comentaba, que uno ujú. cierra los puños o abre las manos así, incluso a veces las muecas que uno hace, eso es señal Claro, nervios, nervios. nerviosismo en todo el cuerpo. Ajá. ¿Y tú qué tips les darías para que no se pongan tan nerviosos a la hora de salir al escenario, por ejemplo? La relajación, como te comentaba, hay un ejercicio, no creo que lo pueda hacer aquí, siempre es muy necesario respirar, La respiración. respirar. Ujú. El saber cantar es saber respirar. Si no sabemos respirar, no vamos a saber cantar. ¿Por qué? Muchas veces, bueno, eso la gran mayoría de los cantantes ya lo sabemos, se respira, es una respiración diafragmática, es Ya, abajo, no arriba. ya. ¿Por qué? Porque el aire arriba tiende a ser menos Ujú, y tenemos menos capacidad para prolongar esas notas. Cuando abajo una respiración diafragmática tiende a durar mucho más. ya. Ujú, Entonces, qué es lo que yo recomiendo para los nervios? Simplemente, bueno, en una postura ya recta, erguida, parados, levantamos los brazos, tomamos el aire y soltamos. ujú, ¿Sí? Tomamos el aire, levantamos los brazos lo más arriba que podamos y soltamos. ujú. Ese sería un buen tip para una relajación. Sí, Y así ¿no? vamos a entrar, y así vamos a entrar de una manera más serena, más tranquila, Ujú. más confiada. Claro, así es. Y aparte de eso, que bueno, el tema de la respiración también nos libera del estrés y de la ansiedad, ¿no? Que nos Oh, provoca a veces el salir a hablar en público, a cantar, igualmente sería fatal de pronto, ¿no? Llegar a esos extremos. ¿Qué en el peor de los casos, si no utilizamos bien nuestra voz, qué podría ser lo peor que nos pudiera pasar? pérdida total, ¿Ya? pérdida total de las cuerdas vocales. Pueden, en el caso ya extremo, pueden existir los ganglios linfáticos, Ujú. tú debes saber de eso, unas bolitas dentro de lo que son cuerdas Sí, vocales que evitan correcto. el cierre cordal. Por lo Ujú. tanto, ya no vamos a poder cantar y va a sonar una voz como más aireada, ¿sí? ¿Ya? Como más aireada sin poder pronunciar una nota sólida, una nota con fuerza. Ujú. Eso es lo que más puede pasar por el mal uso de la voz. También hay unas sustancias que también son muy malas en exceso por ser químicos puros. Tú debes de saber más de eso, del tema, como por ejemplo puede ser la cortisona, cortisol. Claro. Ujú. Entonces bloquean eso las cuerdas vocales. Y Ah, eso ya, hace o que sea, las dejen rígidas. Y las cuerdas vocales tienen que vibrar. Si no hay vibración, no hay sonido. bueno, en definición es un cuidado constante de nuestras cuerdas Muy vocales. constante. ¿Por qué? Y saber dormir el tiempo adecuado. Saber dormir el tiempo adecuado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Con los músicos pienso que es más fácil, Ujú, porque un músico menos tiempo se puede reponer para volver a ejecutar el ujú. instrumento, pero un cantante no es así, porque el trasnocho, de pronto el Claro, frío excesivo, de pronto las bebidas alcohólicas o el sí. cigarrillo, hace que las cuerdas vocales se cansen, se Ujú. inflamen y obviamente va a ser más tiempo para que se desinflamen, para que estén en un funcionamiento al 100%. Correctísimo. Después de un concierto, ¿cuánto crees que debería descansar un cantante, por ejemplo? Pienso que unos 2 o 3 días, 2 o 3 días pero para bien descansados. ujú, Bien descansados, no cantar largos en periodos. exceso. Ajá. Largos periodos, yo pienso que unos 2 o 3 días para un concierto, digámoslo así, de unas 2 horas, ¿no? Más tampoco, no creo, sería lo Claro, conveniente. muchísimo. Ujú. Y en temas de repaso, porque siento que hay músicos, bueno, cantantes que se dedican a repasar antes de salir a los escenarios, ¿no? Y pues eso también suele como que sobreesforzarlos mucho, ¿no? Correcto. Siempre yo aconsejo, y pienso que también deben de saberlo muchos ya, yo aconsejo que un día antes de una presentación, nada de ensayos.
Un día antes de una presentación, nada de ensayos. ¿Por qué? Ujú, Porque las cuerdas tienden a vuelta de pronto a sobreesforzarse, ujú, vuelta de pronto a inflamarse claro. por el uso excesivo, obviamente. Entonces, preferiblemente un día Ujú, dejarlo libre sin ensayar, tener ensayado ya con tiempo, con antelación. claro. Pero ese día Previamente. dejarlo, Ujú, pero ese día ya dejarlo ya libre. claro, para que así mismo pueda salir un show espectacular, supongo. Correcto, claro, porque si no, las cuerdas no van a estar al 100%. Claro. Tú en toda tu trayectoria sobre el tema de la maestría, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas has enseñado a cantar? La verdad he perdido la cuenta. No han sido muchas tampoco, porque no me dedico exclusivamente a Sí, ser claro. maestro, pero no han sido muchas, pero cabe recalcar que a los que he podido ayudar han tenido una mejoría en lo que se refiere a la impostación, en la proyección, en la interpretación incluso, Ujú. y eso va a ayudar muchísimo, y eso va a ayudar muchísimo en sus carreras, Así tanto, es. tanto pueden ser aquí como locales o pueden llegar a salir incluso internacionales. Sí, correctísimo. Y a nivel del apoyo, estábamos hablando a nivel del apoyo local, ¿no? En ese ámbito, ¿cuántos shows has brindado, por ejemplo, aquí en la localidad? Uy, ya mucho. La verdad ya son algunos, ya son años, son 6 años. Sí. 6 años dentro de mi carrera y ya he perdido la cuenta. Son Ajá. demasiados. De los que más recuerdo, de los que más recuerdo fue justo una anécdota, fue con mi maestro de canto, con el maestro que me llegué a fugar de las clases. Con el tiempo se volvió mi maestro de canto lírico, ¿Ya? ¿ya? Y con el tiempo llegué a viajar a Quito con él. Llegué a viajar a Quito con él y estuvimos en una presentación allá en Quito, en el Teatro Nacional, en la sede nacional de la Casa de las Culturas. Ujú. Llegué a presentarme en ese teatro. Esa es una de las experiencias que más recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud, incluso a pesar de que fue un momento mal. ¿Por qué? Porque existe un efecto que se llama delay. No ¿Ya? sé si hayas hablado del delay. No, Es no. el delay. El delay consiste en que hay como un retroceso. Llega la nota como después, como digámoslo así, como un eco, pero no es un eco. Como llega la nota, Ya. pero después. Ujú, Llega la nota después. Como un sustain, digámoslo así. Entonces, yo estaba en el centro del teatro en un ensayo, ya ujú, para presentarme, y el piano estaba, pongámoslo así, unos 20 metros, 15 metros, ujú. y el piano sonaba, pero yo escuchaba la nota después. O sea, el Mm, piano sonaba y yo caía después. El piano sonaba y yo caía después. ajá. Entonces, pero no era culpa mía, porque yo escuchaba el piano ya después. El sonido ahí él lo daba preciso, pero yo llegaba después, pero no era culpa mía, era por el efecto del delay. Ah, ya. Entonces, ya había gente ya había gente, unas 200 personas siquiera. Ya había unas 200 personas en ese teatro. Ajá. Y llegó el licenciado, llegó mi maestro, mi mentor, llegó, se paró y me dijo, bravísimo, bravísimo, me dijo, ¿qué? ¿No escucha? ¿No escucha? ¿No tiene las partituras? Pero lea, me dijo, lea esas partituras, ¿no escucha el piano? Pero bravísimo, enfrente de todos, enfrente de todos. Fue una experiencia difícil, dura, Ajá, pero claro. la recuerdo con mucho cariño, la recuerdo con mucho Claro, es cariño. que no todo es fácil, No, ¿no? obvio, Y eso es como venimos mencionando, es un proceso de constante aprendizaje, porque por ustedes todo el supuesto. día aprenden, ¿no? Todos los días aprenden algo distinto. Bueno, incluso en nuestra vida cotidiana todos los días aprendemos algo diferente. Y ustedes aún más todavía, ¿no? Estando ya con colegas, con cantantes en escenario, supongo que aprenden otras cosas distintas también, ¿no? Por supuesto. Una vez me comentaban, como todavía recién estoy iniciando en esto, habían tantos en una cafetería, y me decía, no engoles la voz, no hagas este otro, no hagas este otro, haz esto. Y llegaba alguien y me dijo, puedes mejorar, pero escucha a uno solo, porque hay tantas ideas, Claro, tanta diversidad, que el uno me dice, haz podrías esto y no lo hago. confundirte también, Oh, hay claro. que saber guiarse por una sola cosa, Ujú. porque hay tantas personas, tantas ideas, que uno se satura de tanta cosa. Claro, entonces, ¿qué hago? El uno me decía, engola, y el otro me decía, no, no No, engoles. claro, entonces, Entonces, ¿qué eso, mismo? entonces es un Sí, eso sí poquito es verdad. complicado ese tema.
Sí, sí. Sí, mi Carlos Andrés, ¿qué te parece si los deleitamos con una cancioncita tuya? Por supuesto, hay un tema del maestro Armando Manzanero. Armando Manzanero, creo que alguna vez todos hemos extrañado a alguien, ya sea un amor o un familiar. Ajá. Hay un tema muy bonito dentro de la carrera de José José. Este tema lo grabó en el álbum Cuidado, dentro de sus primeros álbumes. Ajá. Y ese tema se llama Te extraño. Cantamos una pequeña partecita. Sí. Digamos así, este tema va así, ¿no? Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estará contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. ¡Wow! Muchas ¡Súper, gracias. súper! ¿Qué dicen allá? A ver, a nuestros seguidores, ¿qué están diciendo ahí? A ver, tap, tap a esa pantallita, comentarios, síganos en redes sociales, @voces creativas, y aquí Carlos Andrés también, en TikTok principalmente, ¿no? ¿Cómo te encontramos en otras redes? ¿Estás? La verdad, casi no trabajo por redes, irónicamente. Irónicamente, en estos tiempos ya no trabajo mucho por redes, pero sí, sí, está mi Facebook como Carlos Andrés. Está Ujú. mi TikTok igual como Carlos Andrés. No, no soy mucho de publicar tanto esto, pero No sí, eres influencer. no, no me considero influencer. Prefiero lo más las presentaciones en vivo. Prefiero Ah, deleitar mucho a la gente en vivo. claro. Entonces soy mucho de presentaciones en vivo donde la gente ha llegado a agradarle a mi música, ha llegado a agradarle el cómo Ajá. canto. Y bueno, pues eso me ha ayudado mucho a seguir dentro de esto. Sí, sí, es importantísimo, ¿no? ¿Nos puedes ayudar también con tu número de celular para las personas que quieran contactarte? Tú sí haces contrataciones, ¿no es Por cierto?, supuesto, privadas y todo eso. por supuesto, mi número es, para que lo tengan presente, ¿no? El 0997 60 86. Volvemos y lo repetimos, el 0997 60 76 86. Entonces, estamos disponibles para cualquier tipo de eventos, Ujú, inauguraciones, de pronto cumpleaños, cualquier tipo de eventos. ujú. Sería cuestión nomás de coordinar tiempos y cualquier tipo de Y en eventos. el tema de la enseñanza sobre la voz Por también, ¿no? supuesto, claro. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren aprender técnica vocal, ¿no? Aquí está la persona indicada. Igualmente es un duro para los instrumentos, ¿no? También me defiendo, también me Sí, sí, yo defiendo. quisiera que nos cuentes también, ¿qué instrumentos tocas tú? Yo toco la guitarra, el charango, el ukelele, el piano Todos. y el bajo. Casi el violín, pero ese todavía no lo estoy haciendo mucho. Pero sí, 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 digamos que sí, hay un poquito la batería también.
Sí. ¿Y todos estos instrumentos los tienes en casa o...? La gran mayoría, la batería me falta, pero la gran mayoría sí. Sí, 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 sí. pero es súper bonito, ¿no? O sea, supongo que te sumerges en tu tema musical y no hay quien te pare de ahí. Y te cuento que no es tan difícil el hecho de aprender, porque hay una particularidad de que la gran mayoría de los instrumentos llevan casi la misma afinación. Un charango, un ukelele y un requinto, Ujú, libre de un guitarrón, mantienen una misma afinación. A excepción del charango, que la primera cuerda es un mi, una octava arriba, digamos así, es un mi 4 si, perdón si estoy en el error, un mi 4 perdón, mi 5 y los demás son un la, mi, do y sol. ujú. Obviamente en la 4 un mi 4 un do 4 Ah, ya. mantienen la misma afinación, los mismos instrumentos. O sea, si ya logras dominar un requinto, digamos así, de 6 cuerdas, es lo mismo tocar un ukelele, pero son 4 cuerdas. Y es lo Claro. mismo tocar un charango, que son 5 cuerdas, porque Ah, tienen la misma afinación. ajá. Como te contaba, a excepción del charango que tiene un mi de una guitarra aguda, un mi 5. Ujú. Esa es la única diferencia, es lo mismo. Claro, bueno, tú que hablas toda esa terminología porque ya eres un experto, ¿no? Vives ahí todo el tiempo con instrumentos, constantemente. Supongo que aprendes también el autoaprendizaje, ¿no? Obvio, claro, Claro. siempre se sigue aprendiendo cosas Sí, nuevas. entonces todo esto pues ya te lleva a un conocimiento mayor sobre estos temas. Nosotros quedamos aquí impactadísimos porque de verdad para nosotros entender toda esta terminología, tal vez como no somos cantantes, pues va a ser un poco difícil, A ¿no? veces es un poquito complicado, pero no es tanta ciencia, no es tanta Claro, ciencia. Obviamente intento resumirlo porque hay unas terminologías horribles, muy pesadas para estudiar. Hablamos también de lo que se refiere a la lectura musical, que es como aprender un idioma. ajá, Una partitura, leerla especialmente, es muy difícil de leer, es horrible, es preferible, yo hubiera preferido el inglés. Hubiera claro, preferido el sí, inglés a una partitura porque es muy difícil. Existen las 3 claves: la ajá. clave de sol, la clave de fa y la clave de do en tercera línea, tercera y quinta línea. Entonces, dentro de esas claves cambia el nombre de las líneas y de Ah, los ya, espacios. Entonces es un poquito complicado y marea un poco también claro, la sí, un cuestión. poquito. ¿Y tú enseñas también a tocar instrumentos? Por supuesto, Ah, ya, por supuesto. Cualquier tipo de instrumento, obviamente de los que ya comenté, ¿no? claro, claro. Sí, sí, claro, cualquier tipo de instrumentos. Hay metodología, ¿no? Porque siempre se separa dos partes: la teoría de la práctica. Ujú, Dentro de teoría se enseña siempre lo básico, ¿no? ¿Qué es la melodía, qué es la armonía y qué es el ritmo? ujú, Y dentro de la práctica ya hay ejercicios especiales para cada instrumento: para una guitarra, para un requinto, para un teclado, que son muy diferentes. ajá. Igual se aplica lo mismo para el canto: teoría y Y práctica. práctica, claro. Y a veces hasta más práctica que teoría, ¿no? Que es Mm, importante, pero También pues, influye mucho la teoría, claro, también influye muchísimo, sí, porque, tenemos que tener conocimiento, ¿no? porque sin teoría es muy difícil entrar a la práctica. Claro, así es. Ajá, porque, por ejemplo, si no estudias una teoría, yo no puedo decirte dame un do 3 o por qué tono estás. Claro, Ya, a eso me voy. Por ¿por ejemplo, dónde andas tú? eso es lo que pasa, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con algunos conocidos? Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Les preguntan por qué tono y se quedan en blanco, claro, porque no, yo no sé, no estoy saben. acá tocando. Ajá, esa es la cuestión, se quedan Claro, en blanco, sí, tanto sí, para el músico como para el cantante. sí, así es. ¿Qué te parece, mi Carlos Andrés, si nos cantamos otra cancioncita antes de despedirnos? Por supuesto, hay un temita también que se llama, del maestro Dino Ramos, La nave del olvido. Vámonos Un con la temita, nave del un olvido. temita muy conocido, ¿no? Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más.
Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ay, no. Yo les digo, ¿cuánto es que me van a cobrar por estos conciertos aquí en el estudio? No, Sí, hay unas voces espectaculares a las cuales yo admiro demasiado y aprendo demasiado mucho de esas voces. claro, así es. Hay unas voces tan grandes aquí de cada uno de los artistas. Los que se han presentado aquí tienen unas voces muy increíbles a quien admiro demasiado, a cada uno de ellos. Y de cada uno de ellos aprendo una cosa, algo que lo guardo, algo que lo llevo. Y eso me forma también a mí como artista. Claro, así es. Carlos, un mensajito que quisieras enviarles a todas esas personas que están queriendo aprender a cantar. No se rindan, no se rindan. Hay veces que el proceso es difícil. El proceso es difícil, no todo comienzo es fácil, pero no se rindan. No escuchar a veces los malos comentarios, porque Así es. estamos rodeados de malos comentarios. Es el hecho de que es por naturaleza, pero no se rindan. Es el hecho de seguir trabajando, de seguir esforzándose, porque tarde o temprano uno va a mirar cristalizado aquello que soñó, va a mirar hecho realidad por aquello que se lucha, por aquello que se esfuerza, porque todo Ujú. esfuerzo tiene su recompensa. Así es, pero todo es un Obvio, proceso de con aprendizaje, mucha constancia, sí, mucha constancia, constancia. sacrificio, también mucha teoría, ¿no? Ya estuvimos escuchando que hay que saber teoría para llegar a la práctica, ¿no? Porque no podemos practicar sin saber. Hay veces, hay veces que existen dos tipos de personas. Hay veces, como saben decir, como decían por ahí, los que nacen con estrella y los que No nacen son estrellados. estrellados. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de este ámbito hay gente que no conoce mucho del tema, no Ujú, sabe mucho del tema y tienen unas voces espectaculares, o sea, sí, tienen un dominio vocal tremendo. Y si tú les preguntas, no saben nada, nada, claro. absolutamente nada. Y hay otros, que es como mi caso y también el de muchos, que cantábamos horrible, horrible, pero feo era poco, horrible. Pero, Pero con mucha constancia, mucho trabajo, se ujú, puede lograr, se mejor. puede lograr. Entonces, la ventaja de no ser los afortunados de nacer con una voz privilegiada es que al hecho de estudiar podemos saber sobrellevar la situación. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio, tú sabes, no somos los mismos de hace 5 años y tampoco seremos los mismos dentro de 5 años. Hay Así que es. saber adaptarse a los cambios. La ventaja de ser así es que estamos aprendiendo a sobrellevar esos cambios. Vamos a saber cómo actuar en esos cambios. Ujú, Caso que los que tienen esa voz virtuosa, sin estudio, no van a saber. ¿Por qué? Porque con el tiempo, obviamente las cuerdas vocales con el tiempo van a perder elasticidad. ujú, Y por eso mismo es que ya no se llega a notas altas con claro. el paso del tiempo. Entonces, las personas que tienen esa voz privilegiada y no supieron estudiar ni supieron trabajar su instrumento, no van a saber llegar y se van a desesperar por llegar a esas notas otra vez. Claro. Mientras que los que sí llegamos a estudiar, porque no nacimos con esa voz privilegiada, tenemos la ventaja de saber cómo llegar a esas notas otra vez con trabajo, con constancia y sin sobreesforzar las cuerdas vocales. Así es. Se podría decir ahí también que envejece un poco la voz con el pasar de los tiempos. Obviamente, obviamente. Claro. Como te comentaba, estamos en constante cambio. Las Ujú, cuerdas vocales con el tiempo van a perder elasticidad. Lamentablemente no vamos a cantar como cantamos en la juventud. Nunca va a ser así. Siempre con el tiempo se va a perder la voz. Por eso hay que saber cuidarla. Porque ajá, muchas veces el intentar, es que de eso se trata el artista. El artista no se trata de llegar a notas altas y llegar a sorprender con maromas de notas altas. No, el artista tiene que consistir en saber
enamorar a su público con lo que tiene, sin sobreexaltarse. Ujú. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces, si un artista se llegó a formar, si llegó a llegar a sorprender por llegar a ciertas notas, con el tiempo ya no va a llegar, entonces va a perder lo que alguna vez tuvo. ¿Por qué? Porque se esforzó, se dedicó solamente a esa parte de ser solamente notas altas. Por eso hay que saber evolucionar. Las cuerdas obviamente van a perder la elasticidad con el Claro. tiempo, van a perder la elasticidad y ya no se va a llegar a ciertas notas. Como pasa con todas las personas. Hay veces que ya no se llega y cada vez es menos, menos, menos. Ujú. Pero con el estudio se puede mantener la voz. Se puede Habría un mantener la voz. determinado tiempo, por ejemplo, decir, bueno, esa persona, qué sé yo, a los 60 años ya no podría estar cantando Con cuidado más. puede cantar. Ah, Con sí. cuidado puede cantar hasta muchos años más. Todo Mm, depende del cuidado. cuidado. Todo depende del cuidado, Ujú. la buena alimentación, el buen descanso, la hidratación y estar libre de los vicios. Ujú. Porque el alcohol y el cigarrillo afecta demasiado las cuerdas Sí, claro. vocales. El alcohol, especialmente por provocar la deshidratación de las cuerdas, hace que eso se queden rígidas. Ujú. Eso provoca el problema del desgaste de las cuerdas vocales. Claro, sí, importantísimo. Entonces, cero vicios para los que están trabajando con la voz. Sí, y es muy importante eso. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito artístico, lo primero que le dan al artista es Es, alcohol. se Es lo sírvase una primero, copita. es Está lo cantando bien linda, primero tómese unita. es lo primero que le dan al artista. Sí. Lamentablemente, es lo primero que le dan antes que el saludo le dan una copa. Tómese una copa y ahí sí lo saludo. Es que eso es Ah, lo que velo, ya pasa. ha llegado. Sírvase unita. Es que es lo que pasa. Muchas Claro, veces sí. ese es el problema. Que Sí, sí. principalmente el alcohol es muy, somos muy propensos, hasta muy vulnerables a eso. Sí, Porque eso ¿no? rodea mucho el ámbito artístico, es demasiado, pero Sí, demasiado. algunos artistas que de hecho se sumergen mucho en eso, ¿no? O sea, el pretexto creo que es la cantada. ¿Qué es lo que pasa? Dentro, el alcohol, al ser un somnífero, adormece las cuerdas vocales. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si te has dado cuenta que hay cantantes que cuando están así, sin tomar bebidas alcohólicas, están rígidos y cantan normal. Pero al momento de ingerir bebidas alcohólicas llegan a notas Altísimo. exorbitantes. Fluyen. Exorbitantes. ¿Por qué? Ah, Porque como al ser somnífero, el cerebro deja de reaccionar de normal. manera con alerta. Y las cuerdas vocales se relajan en su totalidad, lo que uno busca, libre de estar bajo el efecto del alcohol. Claro. Entonces existe ese somnífero de las cuerdas vocales y hace que uno llegue a notas exorbitantes, pero unas notas tremendas. Sí, 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 se ha Eso es lo visto. que pasa, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Y ese es el pretexto. Claro. ¿Por qué? Entonces el artista dice, no, cuando yo estuve en ese estado, llegué a notas tremendas, entonces ingerí alcohol para volver a tener ese mismo estado. Y Como ahí, un tipo de, como una adicción, de dopamina, algo así. correcto, como una adicción. Entonces yo voy a cantar, pero si quiero que me salga bien la cantada, entonces me echo un traguito y salgo al escenario. Y es que es lo que pasa. Hay por tradición dentro de muchos artistas, por tradición tomarse unas 2 copitas, unas 3 copitas antes de salir al escenario, para los Ah, nervios, sí, ¿no? para los nervios. No sé si has escuchado eso. Sí, 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 los he visto. Por ahí, Entonces, ocultos. entonces eso es algo, algo dentro de los artistas, unas Sí. 2 o 3 copitas al inicio. Ajá, correctísimo. Qué chévere, mi Andrés, poder contar toda esta historia, todo esto que nos has enseñado, porque más bien fue una clase de aprendizaje, ¿no? Sobre técnica vocal, bueno, unos tipsitos, porque más allá hay que profundizar, ¿no? Claro. Quedamos todavía en lo básico, en lo que se pudo apreciar en ese momento. Invitarlos también nuevamente a que sigan a Carlos Andrés en sus redes sociales, en TikTok, en Facebook, Instagram, y recordarles nuevamente el número de teléfono para contrataciones si usted tiene algún tipo de evento en donde quiera contar con la presencia de Carlos Andrés, pues puede comunicarse a los números 09 97 60 76 86. Y no solo dentro del ámbito artístico, sino también dentro del ámbito como maestro, como coach, dentro de lo que es instrumento y también de vocal. uh-huh, todo este tipo de acompañamiento, ¿no? Que es tan importante el día de hoy. Entonces, no solamente es la práctica, sino también muy importantísimo la teoría y saber qué estamos haciendo, ¿no? Correcto, porque no sirve de nada seguir haciendo lo mismo si no sabemos el por qué o el cómo lo estamos haciendo.
Así es. Entonces, bueno, ustedes saben, este fue nuestro capítulo número 17. Nosotros gustosos de poder compartir con ustedes siempre aquí en nuestro espacio estos maravillosos talentos que tenemos en nuestra linda ciudad de Tulcán. Desearles un feliz año, por supuesto, que disfruten al máximo de su familia. Arriésguese para el 2026, pierda los miedos, deje atrás todas esas cargas, toda esa depresión que tiene en casita, busque alternativas, refúgiese bastante en lo que es el arte, en la música, en tocar instrumentos. Recuerde que aquí en nuestra ciudad de Tulcán tenemos varios artistas que se dedican a dictar clases de baile, y como lo hace aquí Carlos Andrés de música, de voz. Entonces, invierta su tiempo en esto, inviértalo, instruya a sus hijos también en eso, apóyelo si es que tiene un músico en casita, si es que tiene un artista, y por supuesto apoye este espacio de voces creativas. ¿Algún mensaje que quieras darles ya para finalizar y sobre todo porque ya vamos a finalizar el año? Principalmente es la constancia de perseguir sus sueños, el buscar los sueños, porque todo sueño llega a cumplirse sin excepción. Y si es que ese sueño lo tenemos en la mente, es por algo, es porque se va a cumplir, es porque tiene que realizarse, obviamente con esfuerzo, ¿no? Motivarlos a luchar el día a día por los sueños que sí se pueden lograr. Y obviamente también desearles unas felices fiestas, un feliz año, y esperando que hayan pasado unas felices navidades también, y deseando éxitos y prosperidad para este año que viene. Sí, muchas gracias, mi Carlos. Esperamos tenerte por aquí nuevamente en este espacio para que nos comentes cómo va todo este proceso, eh, cómo te ha ido, qué novedades tienes a través de tu trayectoria. Ya sabes, estas puertas están siempre abiertas, disponibles para ti y para todas las personas que quieran compartirnos su historia, ¿no? Porque recuerde que el artista no es solo artista, detrás de estas personas hay una gran historia, un gran trabajo y un proceso que hay que dar a conocer. Para esto se creó Voces Creativas. Nos vemos en el próximo año, que ya es prontísimo. Les deseamos unas felices fiestas y hasta la próxima.